Un cordial saludo, queridos estudiantes de grado sexto de la Escuela Normal Superior Pío XII. En esta ocasión vamos a explorar el maravilloso mundo de la representación gráfica de las fracciones, el tema que hemos venido estudiando. Bueno, y para empezar, entonces, partimos de que debemos tener en cuenta si la fracción es propia o impropia para su representación. Iniciemos entonces con las fracciones propias. Para representarlas, nosotros vamos a elegir una figura geométrica, llámese círculo, cuadrado, rectángulo o triángulo. Dicha figura que yo escoja la voy a dividir en partes iguales. El total de partes en que se divida el dibujo depende del denominador, es decir, el número que está debajo de la raya fraccionaria, pues este es el que me indica el número de partes que forman la unidad. Posteriormente marcamos en ella las partes que me indica el numerador, es decir, el número que está encima de la raya fraccionaria o vínculo, porque es el número de partes que se ha tenido en cuenta de la unidad. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos la fracción representada 3/7. Para esto hemos elegido un círculo y lo hemos dividido en 7 partes iguales. Para dividir los círculos generalmente utilizamos un graduador para poder repartir en los diferentes segmentos. Y finalmente pintamos o recalcamos o rayamos las 3 partes que me indica el numerador. Miraremos ahora entonces el desarrollo de un ejercicio de representación gráfica de fracciones. Entonces representemos una fracción propia. Por ejemplo, vamos a representar la fracción 3/4 y representemos la fracción 7/8. ¿Cómo nos damos cuenta que son fracciones propias? Porque el numerador es menor en comparación que el denominador, igualmente en el segundo ejercicio. Para esto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Recordando lo que nos dice la diapositiva anterior, es escoger una figura geométrica para poder representarla. En este caso, escojamos un cuadrado y vamos a dibujar. En el caso de ustedes, como tienen hojas cuadriculadas, será más fácil con exactitud dibujar las figuras geométricas. Yo estoy dibujando en este momento un cuadrado. Recordemos que los cuadrados son los que tienen sus 4 lados iguales. Y en el cuadrado, el denominador de esta fracción me indica en cuántas partes tengo que dividir. En este caso, el denominador es 4, entonces la figura geométrica la debo dividir en 4 partes. Entonces lo vamos a hacer aquí, de centro a centro, y vamos a dibujar. Podemos también hacerlo así. Hay libertad de dibujar. Lo importante es que nos queden 4 partes iguales. Puede ser que dibujemos cuadrados pequeños, puede ser que hagamos proporciones aquí de rectángulos, pero lo importante es que esté dividido en 4 partes iguales. Ahora la fracción me dice 3/4. Una vez tenga dividida la unidad en las 4 partes que me indica, voy a tomar entonces 3 partecitas de esta fracción. Lo pueden hacer rellenando el cuadro, lo pueden hacer trazando líneas o como ustedes lo quieran de marcar. En este caso me pide que debo marcar 3 partecitas de la figura y eso es lo que estoy haciendo. ¿Y cómo se lee esta fracción? 3, porque son 3 partes pintadas, de 4 que hay en total y corresponde a esta fracción. Vamos a dibujar la segunda fracción, que me indica 7/8. Para esto tomemos una circunferencia. ¿Listo? Podemos dibujar la circunferencia y de igual manera debemos ser súper cuidadosos en el momento de dibujar las partes iguales. En el caso de las circunferencias, para mayor exactitud podemos utilizar un graduador y respecto a las partes que me pide, yo puedo ir trazando de punto a punto las cantidades necesarias. En este caso puedo dividir el círculo de la siguiente forma. Puedo trazar una línea al centro, hasta ahí lo dividí en 2 partes. Posteriormente puedo trazar una línea vertical de arriba abajo
y hasta allí ya tengo 4 partes. Y para tener 8 partes iguales, lo que debo hacer es trazar entonces entre la mitad de estos dos segmentos que he trazado. Entonces puedo trazar una diagonal y también puedo trazar otra diagonal. Mira, y hasta ahí ya he dibujado la figura geométrica con 8 partes iguales para poder representar la fracción que me pide. Aquí se me salen estas punticas, pero es por el tablero que estoy utilizando, ¿no? Ustedes ya lo pueden hacer por dentro. Y aquí ya dividí, miren, en 4 partes iguales el círculo, y de las 4 tengo que tomar 7. Entonces escojamos un color y vamos seleccionando las partes que me está pidiendo la fracción, que serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta fracción representada en esta circunferencia se leería 7 octavos. Esta es la manera más fácil, escogiendo las figuras geométricas de acuerdo a mi gusto, para poder representarlas, sea cuadro, cuadrado, circunferencia, triángulos, y siempre y cuando la figura me lo permita. Las fracciones impropias, por su parte, tienen otro tipo de representación, ya que todo depende del denominador que nos indique y del numerador que nos manda a elegir las partes que se deben pintar. En este caso, la fracción impropia es una fracción que tiene el numerador mayor que el denominador, es decir, que es mayor que 1. Tenemos que utilizar más de una unidad, eso quiere decir más de una figura geométrica que nosotros escojamos para representarlo gráficamente. Igual que en el caso anterior, elegimos una figura, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Igualmente lo dividimos en las partes que me indica el denominador, es decir, el número que está debajo del vínculo. Al ser el numerador mayor que el denominador, no podemos marcar todas las partes que indica el numerador en la primera figura, por lo que tendremos que utilizar una segunda figura geográfica, o también más de 2, y dividirla exactamente en iguales partes como me indica el denominador. En este caso vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos la fracción 10 sextos. Para esta fracción yo he elegido un rectángulo. El rectángulo se debe dividir en 6 partes iguales, y de las 6 tenemos que recalcar 10. Si bien podemos ver que una unidad no es suficiente, solo me alcanza a recalcar 6. Tengo que dividir otro rectángulo en 6 partes iguales y tomar las 4 que me faltan, y finalmente señalar, recalcar o marcar 10 partes, obteniendo la fracción 10 sextos. Veamos ahora entonces otras aplicaciones de la representación de fracciones impropias sobre unas figuras geométricas. Representemos entonces la fracción 9 quintos. Y representemos otra fracción que puede ser 11 cuartos. Ambas fracciones son fracciones impropias. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando el numerador, en este caso el 9, es mayor que 5 y 11 es mayor que 4. Entonces, estas son fracciones impropias. Recordemos los pasos entonces. Igualmente que en el anterior ejercicio, escogemos una figura geométrica y la dividimos en las partes que me indica el numerador. Escojamos entonces por acá, podemos hacer un rectángulo, y yo lo voy a dividir de una vez en 5 partes. En el caso de mi tablero, como no tengo una base cuadriculada, tengo que irlo dibujando por partes de una vez como me indica el denominador. Entonces, en este caso voy a dibujar un rectángulo con 5 partecitas. Listo. Entonces dibujé un rectángulo con 5 partes iguales.
En ese rectángulo yo tengo que colorear 9 partes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a escoger 9 partes, me da el caso de que solamente me alcanzarían 1, 2, 3, 4, 5 y me quedarían faltando 4 más. Por lo tanto, entonces, tengo que dibujar nuevamente una figura con las mismas condiciones, es decir, otro rectángulo dividido en 5 partes. ¿Por qué? Porque con uno no es suficiente para colorear las partes. Ahora veo, si ya me alcanza, en este caso ya tendría 5 totales acá y las 4 restantes efectivamente me alcanzan, entonces procedo a colorear, a señalar las partes. En este caso entonces señalaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes lo pueden colorear, le pueden hacer líneas diagonales, horizontales. Lo importante es que se mire resaltada la parte que yo deseo expresar. Esta es la manera como representamos fracciones impropias. Cuando nosotros tengamos que determinar el valor de una fracción a partir de una imagen, nosotros simplemente hacemos lo siguiente. Miramos en cuántas partes está dividida la unidad. En este caso, la unidad es este rectángulo y este rectángulo está dividido en 5 partes. ¿Y cuántas partes están coloreadas en total? Entonces cuento en mi caso lo que está con color fucsia, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es lo mismo que teníamos inicialmente. Esa es la manera de representar este tipo de fracciones. Ahora vamos a representar el segundo ejercicio. Vamos a escoger una figura geométrica. Entonces, en este caso, escojamos una circunferencia para representar 11 cuartos. ¿En cuántas partes tengo que dividir la circunferencia? La fracción me indica que debe ser en 4 partes. Entonces dividamos a la mitad del centro y a la mitad de arriba abajo. Hasta allí miren que dividí la circunferencia en 4 partecitas, pero tengo que tomar 11, es decir que con una sola no me basta. Entonces tengo que dibujar también otra circunferencia de la misma manera y verificar si con esta ya me alcanza. En este caso, si selecciono la siguiente me alcanzaría hasta 8, por lo tanto tengo que dibujar otra circunferencia de similares características. En este caso entonces procedo a seleccionar las 11 partes que me está pidiendo la fracción, que en este caso serían entonces 11 partecitas. 1, 2, 3, 4. Sigo por la segunda figura. 5, 6, 7, 8. Me quedaría faltando 9, 10 y 11. Y hasta allí entonces yo ya he representado la fracción 11 cuartos. Ahora bien, ¿cómo nos regresamos a partir de la imagen representando? Cuando yo mire este tipo de figuras así, donde vemos más de una figura geométrica y en todas hay selecciones, una fracción impropia. ¿Cuál es el denominador de la fracción? Las partes entre las que está dividida cada figura, que en este caso sería 4. ¿Cuántas partes están tomadas? 4, 8, 9, 10 y 11 en total. Y esa sería la representación de una fracción impropia en figuras geométricas. Observemos las siguientes gráficas y descubramos las fracciones que representan conjuntamente. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo figuras geométricas representadas por un círculo que me indican fracciones propias. ¿Cómo sé? Porque solamente tengo una figura dibujada. En cambio, en el lado derecho tenemos una figura geométrica en forma de cuadrados y rectángulos que se dibujan más de 2 veces. Entonces, son aquellas que me indican que la fracción es impropia. Ahora vamos a descubrir qué fracción me representa. En este caso, la primera está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes.
y están recalcadas 3 partes en color verde, por lo tanto su valor es 3/8. Vamos a ver la segunda, que en este caso es la de rojo. Está dividida en 8 partes y las partes que están resaltadas son 6, por lo tanto la fracción corresponde a 6/8. Vamos a ver la que está en color amarillo. Está dividida en 4 partes y la fracción tomada es 1, lo que corresponde a 1/4. Y la que está en color azul está dividida en 4 partes y las partes que están tomadas son 2, dándonos como resultado 2/4. Estos serían ejemplos de fracciones propias representadas gráficamente en un círculo. Ahora, las fracciones impropias. Si bien podemos observar aquí que hemos utilizado más de un cuadrado que está dividido en 3, 6, 9 partes, por lo tanto el denominador corresponderá a 9 y las partes que están pintadas son una unidad completa de 9 más 10, 11, 12, 13, 14, lo que corresponde a 14 novenos. Vamos a ver la siguiente figura geométrica, que en este caso es la que está de morado. Cada unidad está repartida en 2, 4, 6, 8, 10 partes iguales. Y en total tenemos 10 más 10, 20. 22, 24, 26, 27 partes pintadas sobre 10, que se leería 27 décimos. En el caso de los cuadrados, pintados de amarillo quemado. Cada unidad está dividida en 4 partes, que haría parte de nuestro denominador. Y las partes pintadas son 2, 4, 6, 7, correspondiente a 7 cuartos. Hagamos entonces esta corrección por aquí, 7 cuartos. ¿Listo? Seguimos entonces la siguiente figura geométrica, que son rectángulos. En este caso, cada rectángulo está dividido en 6 partes iguales y tenemos en este caso, miren, 5 rectángulos. Por lo tanto, el numerador corresponde a 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 1, 25 sextos. Las fracciones también se pueden representar en una semirrecta numérica. Para esto, dividimos la unidad en partes iguales que se llaman segmentos, según como lo indica el denominador. Posteriormente, ubicamos la fracción en la recta numérica según indica el numerador. Vamos a ver un ejemplo. Ubicamos la fracción 4 séptimos. En este caso, dividimos la recta en 7 segmentos iguales como me indican las flechas. Estos 7 segmentos me van a indicar el valor de una unidad. Como la fracción que me indica representar es 4 séptimos, entonces desde 0 cuento 4 espacios. 1, 2, 3, 4 y aquí tengo ubicada la fracción que me está pidiendo. Las fracciones impropias, por su parte, tienen dos formas para representarse. Una de ellas es directamente. Dividimos todos los números enteros de la recta numérica en partes o segmentos según el número que indica el denominador. Empezando desde 0, contamos el número de veces que nos indica el numerador y ubicamos la fracción. En este caso, la fracción a representar en el ejemplo es 5 tercios. Por lo tanto, tenemos que dibujar dos unidades divididas entre 3 y posteriormente tomamos 1, 2, 3, 4, 5 tercios, teniendo en cuenta que cada unidad está dividida en 3 partes. Y la otra manera es transformando la fracción impropia a un número mixto. Recordemos que para pasar una fracción impropia a número mixto, debemos dividir el numerador de la fracción entre el denominador. Al convertirlas en número mixto, el entero que obtenemos nos indica entre qué números enteros está la fracción impropia y la fracción que nos resulta se ubica entre dichos números. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la fracción impropia 5 tercios. La convertimos a número mixto. En este caso,
5 dividido entre 3 me alcanza a 1 y me sobran 2, obteniendo como fracción 1, 2 tercios. Igualmente, divido la semirrecta numérica en los segmentos que me indica, tomo una unidad que me indica el número mixto y en el siguiente segmento selecciono 2 tercios, como me quedaría ubicada en esta manera. Vamos a observar las siguientes semirrectas numéricas y descubramos las fracciones que representan al estilo de estos dos primeros ejemplos. En el primero vamos a representar fracciones propias. En este caso vemos que del 0 al 1 hay diferentes divisiones que me indica el respectivo denominador. En este caso, en la primera vemos que hay 1, 2, 3, 4 segmentos correspondientes al denominador y cuántos números tengo tomados o segmentos, en este caso es un cuarto. En el segundo, de 0 a 1, tenemos 10 espacios de la misma distancia tomados y de esos 10 espacios he tomado uno correspondiente a un décimo. En el tercero vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos y de los 8 tengo tomado 2 segmentos correspondiente a 2 octavos. Y en el cuarto vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos de los cuales tengo tomado 3, correspondiente a 3 doceavos. En el caso de las gráficas que están acá al frente de estas semirrectas vemos que hay más de una unidad representada. En este caso vamos a descubrir que son fracciones impropias. Para el caso de la primera semirrecta, cada segmento está dividido en 1, 2, 3, 4. Así los otros no estén divididos, en el lugar que me indique me da por entendido que todos los segmentos son iguales, por lo tanto el denominador correspondería a 4. Y para descubrir el numerador contabilizamos los 4 primeros segmentos más los que tenemos aquí, que correspondería a 5, 6, 7. La fracción sería 7 cuartos. 7 cuartos también lo puedo representar como un número mixto. Dividimos 7 entre 4, que me alcanzaría a 1 y me sobrarían 3, quedándome como número mixto 1, 3 cuartos. Y podemos observar una unidad y 3 cuartos de este segmento. En el segundo ejemplo vamos a ver que el denominador de la fracción corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. De los 5 tengo tomados 5 ya enteros de esta unidad, 5 de aquí 10 y 2 de aquí 12 quintos. Convertido a número mixto dividimos 12 entre 5, me alcanza a 2 y me sobran 2 correspondiente a 2, 2 quintos. En el tercer ejercicio vemos que la unidad está dividida en 3 partes, por lo tanto el denominador corresponde a 3 y de las 3 están tomadas 3 más 3, 6, más 3, 9, más 1, 10, correspondiente a 10 tercios. Convertida esta fracción impropia a número mixto me alcanzaría que 10 dividido entre 3 me alcanzaría a 3 con un residuo de 1, obteniendo como número mixto 3, 1 tercio. Y finalmente en el punto 4 tendríamos que la unidad está dividida en una unidad. En este caso tendríamos 2 sobre 1 correspondiente a un total de 2. Tendríamos una fracción entera. Bueno, ahora vamos a presentar entonces cómo es la manera de representar fracciones propias e impropias sobre la recta numérica. En el tablero podemos observar dos planteamientos para cada una de las clases. Entonces, lo primero que vamos a hacer para cada una es dibujar una semirrecta numérica. ¿Listo? Entonces, aquí sobre esta cuadrícula, entonces yo voy a dibujar una semirrecta numérica sobre la cual voy a marcar los diferentes segmentos según como yo lo requiera para la fracción que voy a representar. En este caso, lo que me está pidiendo es 3 quintos. Recordemos que las fracciones propias son aquellas que son, el numerador es menor que el denominador. Esta fracción me está indicando que de 0 a 1
Recuerden que las fracciones propias se representan entre 0 y 1. Entonces voy a hacer la demarcación del 0 y aproximadamente aquí, contemos bien, como en este caso tengo espacio, entonces cada 3 cuadritos voy a hacer los respectivos segmentos, entonces para marcar la respectiva unidad. Vuelvo a marcar por aquí el segmento, entonces marcaría aproximadamente por aquí y colocaría los respectivos números. En este caso aquí iría el 0 y aquí iría el 1. Las fracciones propias se representan entre 0 y 1. Ahora bien, entonces, entre 0 y 1 la fracción me dice que debo dibujar 5 segmentos de igual distancia. Entonces dibujé uno, dibujé el segundo, dibujé el tercero, dibujé el cuarto y el quinto con el que terminaría. Miremos bien que entre 0 y 1 tengo 5 segmentos de igual distancia. En este caso ya estoy utilizando la cuadrícula como ustedes pueden tener en sus cuadernos y he tomado cada 3 espacios un segmento. 5 segmentos. Ahora voy a ubicar esta fracción. Entonces voy a tomar otro color. Tomemos el color rojo y vamos a marcar la respectiva fracción. En este caso me pide 3/5. Para representar entonces, ya representé el numerador dividiendo los segmentos en 5 partes y ahora voy a tomar lo que me indica el numerador. 1, 2, 3. Y aquí yo tendría ubicada la fracción, escribámosla por acá, 3/5. Ahora vamos a hacer la segunda fracción planteada aquí. Nuevamente hago una semirrecta numérica, establezco su origen que va a ser en el número 0, que sería aquí, lo escribo, inicio en el 0 y en este caso la unidad tendría que estar dividida en 9 segmentos. Entonces podemos también ir trazando. Si me indica que la unidad se divide en 9, entonces en este caso me alcanzaría cada 2 cuadritos tomar 9 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí marcaría entonces el número 1. Contemos cuántos segmentos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de los 9, entonces tomemos otro color. Tengo que tomar 5 para representar esta fracción, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí estaría ubicada la fracción 5/9. ¿Cómo sabemos? Porque entre el 0 y el 1 tengo 9 segmentos de igual distancia, pero de los 9 tengo tomado 5. Por lo tanto, la fracción es 5/9, al igual que en la anterior, 3/5. Ahora vamos a representar las fracciones impropias. Entonces, en este caso vamos a tener que dibujar segmentos en más de una unidad. O sea, ya no van a estar ubicados entre 0 y 1, sino entre 0, 1, 2 y 3, según como lo amerite. Y hacemos el mismo procedimiento. Entonces, dibujamos una semirrecta numérica. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos nuevamente su respectivo origen, que en este caso es el 0, y lo identificamos, 0. ¿Listo? Ahora sí vamos a dibujar los segmentos. En este caso, ¿en cuántos segmentos tengo que dividir la unidad? En 2 segmentos. Entonces marco un primer segmento, un segundo segmento y hasta aquí tendría 1. Me pide que escoja 5 partes. Miren que tendría 1, 2, no me alcanza. Por lo tanto, tengo que dibujar otra unidad dividida en 2 segmentos y ya tendría 2
unidades. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Todavía no me alcanza, entonces debo dibujar otra unidad con los mismos segmentos. Iría al 3. En este caso veamos si me alcanza. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, tomemos otro color. Aquí estaría ubicada 5 medios. Igualmente, ustedes recordarán que también podemos convertir a número mixto. En este caso, hagamos por aquí al ladito la división. 5 dividido entre 2 me alcanza a 2. 2 por 2, 4, a 5 me sobra 1. Obteniendo como número mixto 1. Tendríamos 2, que es nuestro cociente como número entero, 1, que es nuestro residuo, y 1 medio, que es el mismo denominador, y este número lo vamos a ubicar. ¿De qué manera? 2 números enteros, y de la siguiente parte 1 medio, que estaría ubicado aquí mismo, este número mixto. Ahora hagamos el cuarto ejercicio, bajo el mismo procedimiento. Dibujamos la semirrecta numérica, establecemos su origen, que en este caso es el número 0, y hago los segmentos. En este caso tengo que dibujar una unidad dividida en 3 partes. Entonces divido aquí 1, 2, 3 y hasta aquí tengo la primera unidad. Pero no es suficiente para señalar 7, entonces dibujo otra unidad. 1, 2, 3, ojo, con las mismas partes, y aquí iría el 2. 3 más 3, 6. Aún no es suficiente, debo dibujar otra unidad dividida en las mismas partes, y ahí yo creo que ya me alcanza. Entonces vamos a escoger un color y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y efectivamente aquí tendríamos nosotros la fracción 7 tercios. Igualmente, si lo convertimos a número mixto, nos va a dar que 7 dividido entre 3 me alcanza a 2. 2 por 3, 6, a 7, 1, y el número mixto sería 2, 1 tercio. Verifiquemos. 2 unidades, y de las 3 siguientes he tomado 1, 1 tercio. Entonces aquí también tenemos este número mixto. Y esa es la manera de representar las fracciones propias e impropias sobre una recta, sobre una semirrecta numérica. Seguimos conectados para aprender juntos. Cualquier duda, inquietud, nos comunicamos por nuestro grupo de WhatsApp, llamadas telefónicas al 310-414-0525, y para aquellos que cuentan con la conectividad y los medios disponibles, nuestros encuentros virtuales programados los días miércoles y viernes a partir de las 9 a.m. por Google Meet. Recuerden que estamos para apoyarlos en su aprendizaje desde casa, y cada día vamos mejorando en nuestras estrategias. Un saludo a todos y muchas gracias por su atención.